1:17. ¿Estamos listos? Are we ready? Mire lo que dice. Decíamos que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y dijimos que todas esas cosas ayer dijimos que vienen añadidas. Por eso cuando terminamos con el 33, esa palabra dice que, aquí la pongo, dice que busquemos primeramente su reino. Diga conmigo, primeramente su reino. Esa palabra es muy conocida, la postean en Facebook, la postean en YouTube, está posteada por todos lados y hay en cuadros, en todo lo tiene la gente. Pero hermano, poco la entendemos. Porque si nosotros la entendiéramos, estuviéramos viendo un mover tremendo en las iglesias. Estuviéramos viendo cómo la gente esté buscando primeramente lo de Dios. Y vemos todo lo contrario. La gente corre por un trabajo, corre por un negocio, corre, hermano, por el dinero. Nunca, mire, yo conozco poca gente que sí hay también. Que dicen ellos, yo me moví para tal lado por causa de la iglesia. Tenemos un testimonio de gente, o tenemos algunos testimonios de gentes que vinieron de otros lados y que por causa de que iban ellos a buscar a Dios. Es poderoso cuando usted se mueve de un lugar a otro por causa de Dios, porque usted encontró un lugar donde usted se congrega, porque la palabra es una palabra que te está bendiciendo. Entonces cuando una persona hace algo así, hermano, usted está entendiendo lo que es el reino. Pero cuando alguien se mueve por un trabajo, entonces usted es todo lo contrario. Entonces aquí hay que ir conociendo un poquito quién se mueve por el reino y quién, hermano, se mueve por las necesidades. ¿Está conmigo acá? Entonces la mayoría de gente, hermano, se mueve por necesidades, por una casa, por un trabajo, por una esposa, por esposo, por la novia, por el novio. ¿Está conmigo acá? Pero pocos, hermanos, van a decir que, hermanos, lo hicieron por Dios. Yo admiro mucho a mi padre espiritual. Él estuvo 5 años en México. Él venía de Honduras. Tuvo que pasar por otros países allá atrás. Guatemala, México. Y en México se detiene 5 años. Porque él entendió el llamado. Por eso yo estoy seguro quién es mi cobertura, quién es papá sobre mi vida, quién es el que me bendice. Porque poca gente, hermano, va a dar 5 años de su vida por causa del evangelio, para ser preparado. Hermano, por eso él se mueve en el reino de Dios. O sea, la gente que paga un precio, que está dispuesto, que entiende el reino de Dios, que el reino es primero. Es gente, hermano, que usted la va a ver avanzando. Por eso usted lo ve siempre avanzando. Porque él entendió el reino de Dios. Si él, hermano, Dios le pide una cierta cantidad para la obra de Dios, él la va a dar. Hubo un momento donde Dios le pidió una casa que había comprado con mucho sacrificio. Él trabajó en la pollera. Y era, en la pollera no es un salario muy alto. Era muy difícil. Entonces, esa casa que él compró con ese trabajo de la pollera, un día Dios se la pide y él estuvo dispuesto a darla. Pero cuando él dio esa casa, Dios lo movió a otra casa más grande. Entonces por eso cuando usted pone el reino, es una guerra entre reinos. El reino de las tinieblas te va a hacer guerra, porque sabe que cuando usted se pone de parte del reino de Dios, hermano, jamás tú vas a vivir limitado. Por eso te tiene que poner al reino primero. Nada de que en otros lados puede ser, pero usted está en esta casa. Aquí le enseñamos, hermano, de que el reino, diga conmigo, el reino, diga conmigo, es primero. Como dijimos, diga conmigo, el reino es primero. El reino de Dios es primero. Mire, cuando un rey
Un reino es diferente aquí a lo que tenemos nosotros como un presidente. Es un poco diferente. Porque aquí para que el presidente, hermano, apruebe alguna ley, tiene que pasar, hermano, por varias personas. Hay un grupo de personas, senadores y no sé qué tanta cosa, hermano, que tienen que pasar. Hay una cámara, en México le llaman la Cámara de Diputados también. Entonces él no puede hacerlo solo. Pero un rey, hermano, lo que él escribe, lo firma, lo sella con un anillo. Y eso va a ser una ley. Es diferente. Es diferente, hermano, a que se va a llevar a votaciones. Por eso usted va a ver que hay lugares donde toman un pastor y entre todos dicen, bueno, vamos a ver quién es aquí el que más aprueba para que sea pastor, y lo llevan a votaciones la iglesia. Dicen, bueno, vamos a poner a tal hermano. Lo pusieron los hombres. Es más o menos parecido cuando la gente pidió rey. Y entonces dijo, bueno, pues han pedido rey, vamos a darle rey. Le dieron al rey Saúl. Y les hizo la vida imposible. Sufrieron mucho. Pero cuando Dios puso un rey, cuando Dios escogió un rey y Él lo puso, la gente tuvo paz. Y lo que decía el rey era ley. Entonces, cuando usted entiende el reino de Dios y se comienza a mover, hermano, como un hijo del reino de Dios, usted va a ver que su oración va a cambiar. Va a ser diferente su tipo de oración. Por eso hay gente, hermano, que cuando ora, usted ve que le pasan cosas tremendas, porque entendió el reino, cómo se mueve el reino de Dios. Hermano, la religión se queda aquí con comida y bebida. La religión, comida y bebida. Están preocupados por qué van a comer. ¿Se acuerdan que lo que estábamos hablando un poquito ayer, que dice que no nos preocupemos qué hemos de comer, qué hemos de beber, qué nos hemos de vestir? Porque dice que los gentiles piensan en todo eso también. La gente que no tiene a Dios está preocupado, hermano, por la comida. ¿Se acuerdan que antes había iglesias donde daban comida? Y no es malo eso. Y llegaba la gente. ¿Pero por qué llegaba la gente? Porque les daban una bolsa de mandado. Nosotros, no me acuerdo, que yo haya ido no me acuerdo. No sé si mi esposa fue, porque yo trabajaba y toda la cosa. Pero no me acuerdo que yo haya ido a una iglesia por comida. Como que no se me hacía bien a mí ir a una iglesia por la comida. Entonces dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios va más allá. Más allá que la comida y bebida. Para el reino de Dios, comida y bebida es algo que eso no es problema. Eso va a venir añadido. Es como cuando el Señor sacó al pueblo de Israel. Ellos estaban preocupados por el agua y por la comida. ¿Estamos acá? Estaban preocupados, ¿por qué? Diga conmigo, por la comida y la bebida. Y dice, y vuestro Padre tiene cuidado aún de los pajarillos, de los lirios. Mire, es tremendo que nosotros plantamos una planta y tenemos que regarla todos los días. Pero hay plantas en el campo que tú no las tienes que regar ni cuidar, y ellas echan sus flores tan lindas que te gustaría tener. Usted vio ahora que comenzó ese tiempo que los árboles comienzan a poner sus hojas, pero antes de eso ponen flores. Y hay unos árboles tan bonitos que uno le gustaría tenerlo en su casa, ¿sí o no? ¿Verdad que hay unas enredaderas que suben, que echan una flor tan bonita que uno le gustaría tenerla en el hogar? Ahora, la pregunta es, ¿quién le pone, hermano, fertilizante? ¿O quién, hermano, cuida de ellas? Nadie. Humanamente nadie. Pero Dios cuida de ellas. Les da el alimento que ellas necesitan. El mismo campo crea su abono. Entonces, por eso nos pone ese ejemplo. Nos pone el ejemplo de los pajaritos. Nos pone el ejemplo de los lirios.
Example of the lilies. De cómo están tan bellos. How they're so beautiful. Y dice, ¿y acaso ustedes no valen mucho más que muchos pajaritos? Than a lot of birds? Por eso dijo él que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Usted viene enfermo acá, Dios te sana. Usted estaba preocupado por esa enfermedad. ¿Qué va a pasar conmigo? A lo mejor ya estaba pensando dónde lo iban a sepultarme. El diablo es malo, es terrible el diablo. Te pone a pensar, cuando estás enfermo, te pone a pensar qué van a hacer con tu cuerpo. Pero viene, hermano, el reino de Dios con justicia. Y sabe ahora que te sana, hermano, sabe que tienes paz. Ahora tienes paz. ¿Por qué? Porque ya no estás preocupado. Quieras o no quieras, cuando estés enferma, sí o no se preocupa usted. Mayormente si usted es cabeza del hogar o si eres una madre de varios niños. Estás pensando qué va a pasar con tus niños. Una madre, hermano, cuida a los niños lo más que puede, pero sabe que si usted llegara a pasarle algo, sus hijos no van a tener el mismo cuidado. Pero ese es el reino de Dios. Cuando viene la justicia de Dios, la que Cristo nos dio, viene con sanidad. Entonces ahora te va a dar paz. Es el reino de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que renunciar a cualquier religión que nos haya atrapado. La religión, hermano, no te va a liberar. Solamente el reino de Dios. ¿Está conmigo acá? El Señor habló muchas veces del reino de Dios. Vino primero Juan el Bautista a anunciar el reino de Dios. Y después nuestro Señor Jesús vino a manifestarlo. Juan solamente lo anunció, dice que él vino a preparar el camino. Y él vino a hablar sobre el reino también. Pero cuando viene nuestro Señor Jesús, Él viene a manifestar el reino de Dios. Él ya lo hizo ahora mismo. Nosotros ahora podemos manifestar el reino de Dios. Nosotros nos acordamos hace años atrás cuando pusieron una ley aquí en Alabama que querían sacar a todos los latinos. Y nosotros, el Señor nos dio una palabra. Daniel 4:17. El reino de Dios, hermano, se manifiesta. Y esa palabra, hermano, mire, es la iglesia. Mire lo que dice Daniel 4:17, rapidito. Daniel 4:17. Mire lo que dice Daniel. Look what Daniel 4:17 says. ¿Cómo lo hace el Señor? How the Lord does it. La sentencia es por decreto de ¿quiénes? De los vigilantes. ¿Quiénes son los vigilantes? Who are the watchers? Usted podría decir que son los ángeles. You could say that it's y the puede angels. hacer que parte sí. And it can be that partly it is. Pero otra parte es la iglesia. La iglesia trabaja, hermano. Works. Agárrame aquí tantito. Trabaja así. Works like this. La iglesia, the church, y estos son los ángeles. and those are the angels. Y trabajan así pegados los dos. Like this, juntos. Stuck together. Si una iglesia ora, if a church prays, los ángeles se activan. The angels activate. Otra vez, como dijimos, diga, si una iglesia ora, if a church prays, diga conmigo, los ángeles se activan. O sea, caminan a la par. They walk together next to la iglesia, the church, y los ángeles. No estoy diciendo que soy un ángel. Pero estoy poniendo ejemplo. La iglesia está orando. Ahora los ángeles se activan. Son los vigilantes. Pero aquí hay otra palabra más. Y mire lo que dice. Y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes, que dice que el Altísimo gobierna. Ahí está, que el Altísimo gobierna. ¿El reino de qué dice? ¿El reino de qué? ¿El reino de qué? El reino de los hombres. Él gobierna, Dios gobierna. El reino de los hombres. Dios te dio un lugar para que tú gobiernes. A lo mejor no puedes gobernar toda la nación.
¿Está conmigo acá? Are you here with me? A lo mejor no puedes gobernar todo, Maybe you can't todo govern hermano, toda la nación, the ve. whole nation. Pero Dios te da un But territorio, God gives you a territory. mínimo su casa, ve. Minimum your house. ¿Cuántos de ustedes gobiernan sus hijos? How many of you govern your children? Seguros. Are you sure? ¿Ves que el See diablo te ha robado el The devil gobierno? has stolen from you. Algunos hermanos no pueden gobernar ni la casa, ni Some el of you perro se can't les even sujeta, govern se your les pone home. al You can't brinco el even perro govern the también. dog. It doesn't submit to you. Escuchaba un testimonio I hace was unos hearing a días. testimony a couple days ago. El hermano dice que And the brother was pasó saying por that, acá cerca, no sé that en he qué went by ciudad, pero close. fue I don't know acá what cerca. city, but it's somewhere close. Donde dice hermano And that he said that que dos perros atacaron a 2 dogs attacked su dueño their porque lo owner desconocieron. Ve. because they did not know him. ¿Sabe qué dice eso? You know what that says? Que no tiene gobierno. That he has no govern. He doesn't govern. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a los perros? Ve? How many are afraid of dogs? Pero dice que, But it says that. aquí dice, But here it says that el reino de los hombres, the kingdom of men y que a quien él quiere lo gives da it to whomever he y will, constituye sobre él al más bajo de and los sets hombres. over it the lowest of men. Dios te da un lugar, ve. God gives Por you ejemplo, a si place. tú eres un For example, pastor, if you're a pastor, te da un territorio. he Ve. gives you a territory. Si eres un apóstol, If you're an apostle, te da un territorio. he Ve. gives you a territory. Si eres un evangelista, If you're an evangelist, te da un he territorio. gives Ve. you a territory. Si eres un profeta de If you're a Dios, prophet of God, te da un territorio, he ve, gives you a territory para que tú gobiernes. so that you may govern. Ese lugar, ve, That is the place. había muerte, There was death, había droga, there was había drugs, alcoholismo, there was había alcoholism, there prostitución, was prostitution. había, hermano, todo lo malo que estaba There was operando en all ese the evil lugar. that was Pone operating a in un that nombre place, de but he Dios, puts ve, a man of God para que comience, so hermano, that a he may gobernar. start Ve. to govern. Y si él está conectado al And if he gobierno is de connected Dios, to the government hermano, of esa God, persona that person va a is comenzar going a to reinar start en ese to lugar. reign in that place. Amén. Amen. Nosotros lo vimos cuando And we comenzamos seen it el whenever we ministerio. started the Nosotros vamos ministry. hablando lo que We vamos have been viendo. speaking of what we Cuando have been comenzamos seeing en whenever we Huidahui, started in había Huidahui. muchas muertes, There was a lot of de deaths hispanos, of Hispanics, accidentes, accidents, gente en las cárceles. people in jail. Y comenzamos a orar. And we started to pray. Comenzamos a orar, a orar. And we started to pray and pray. Y nosotros pudimos ver cómo And we aquello could see how desapareció. all No of fue that solamente mi disappeared. oración And it mía ni wasn't la just de la my iglesia. prayer and of the church. Hubo gente But there orando was atrás de people that were nosotros. praying behind us. ¿Se acuerdan que una profeta me Remember that visitó a a mí en mi casa, prophet una visited mujer me, de Huidahui, a woman from una Huidahui, americana? an American lady. Ella, hermano, estuvo orando no sé But por she had been cuántos praying días for y I don't know how ayunando many days and para fasting, que Dios levantara a so un that pastor God would raise mexicano up a Hispanic o hispano, pastor, que fuera or hispano. Mexican pastor, Hispanic Y en ese pastor. tiempo, And in hermano, that Dios nos time, conectó con ella. God connected us with Ella her. me habló, me And she profetizó, talked to me and she prophesied to me. se metió en un ayuno no sé de cuántos And días. she was in a fasting for I don't know how many days. Ella no podía hacer el trabajo. She couldn't do the Su papá job. no le dejaba venir Her al dad lugar wouldn't let her come to del 88, the 88. que le llamaban el pequeño México. They would call it the era- little estaba Mexico lleno de because gente it was full of people Y lleno, hermano, de alcoholismo. and people and full of de droga y alcoholism toda la and of cosa. drugs and everything else. Entonces el papá no la dejaba So the venir. dad would not let her go there. Y dijo ella, ¿qué But hago she ahora? said, "What do I do Yo now? no puedo dejar que los hispanos I se cannot mueran. let the Hispanics die. No puedo dejar que los I hispanos can't sigan let the sufriendo. Hispanics continue to suffer." Dios la llevó a ella en un So ayuno. God ve. took her in a Se fasting. paró como And she vigilante de stood esa up tierra as a ella. ve. watcher there, Y entonces yo estaba allá, hermano, there I was, hundido en el alcoholismo, drowned in alcoholism en la droga, and drugs. pero desesperado de But cambiarme. desperate Me to entraba change. una ansiedad There de was an cambiarme. anxiety in me to Mi change. esposa también estaba And orando my ya wife también. was ve. also there praying. Entonces comenzaron ellas a entender So el they reino y started to comenzaron, understand the hermano, kingdom a gobernar, and to ve, govern a reinar esa and to tierra. reign this earth. Y después el Señor me levanta a mí, And ve, that's why the Lord rises comenzamos me. a hacer un And trabajo we started doing a job de oración of prayer en las tierras, los in the los lands, parqueaderos. in the parking lots. Comenzamos, hermano, a orar. And we started praying. Y sabe, mire, una tierra donde And nosotros look, the oramos un land that día. we prayed one day, Ese lugar, hermano, estaba feo ese that lugar. place ve. was ugly. Yo un día empecé a como a decir, este lugar está feo. And I started saying with Y me, this place is comenzamos so a orar ugly. también, And we ve. started praying also. Vino un hombre de Atlanta, creo A que es de man from Atlanta, él, Atlanta, I un believe hombre it de was mucho Atlanta, dinero. of a very Compró lot of ese money. lugar, ve. And he bought that place.
Lo limpiaron bien lindo ese lugar. Ese lugar ahora está, hermano, bonito. And now that place is beautiful. Donde hubo alcoholismo, donde hubo droga, donde hubo prostitución. Ese lugar ahora quedó, hermano, un lugar limpiecísimo, lindo. Clean place. Que me gustaría tener esa tierra. Porque es un lugar muy bonito ahora. Hermano, se puede cambiar. Cuando usted entiende que es un hijo de un rey. Y usted, hermano, el reino de Dios, dice el Señor que está entre nosotros. Cuando usted recibe a Jesús, yo le dije estos días y quiero repetírselo otra vez. Cuando usted recibe a Jesús, el reino de Dios vino a tu vida. Por eso, hermano, es muy normal que cuando usted de todo corazón recibe a Jesús, su vida de usted va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque es lo que dice. Mire lo que dice. Cuando habla de potestad, también habla de gobierno, también de reino. Y en el libro hablábamos la otra vez de que el reino de las tinieblas ha sido removido y hemos entrado en el reino de Dios, en el reino de Jesucristo. Mire lo que dice, hermano, el libro de Hechos 26, 18, yo creo que va a ser 26, 18. 26, 18. Tenemos acá. Mientras yo busco otro verso. Mire lo que dice. Look what it says. Número 1, Pablo, hermano, tiene un encuentro con el reino de Dios. Pablo está persiguiendo a la iglesia. Mire, todo lo que se opone en contra del reino de Dios, hermano, va a tener consecuencias. Por ejemplo, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, se estaba oponiendo al reino. Ahora Pablo tiene un encuentro con Jesús. Y este encuentro, hermano, le pregunta quién eres y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí comienza, hermano, una transformación en él. ¿Y sabe cuál es la siguiente pregunta? La pregunta de él. Le dice, ¿qué quieres que yo haga? La gente que se encuentra con el reino, hermano, no va a tener problemas para levantarse. Se va a levantar, hermano, rápido. Va a haber gente así. Va a haber gente que nos va a costar años para que llegue a ser un hombre de Dios. Pero va a haber gente, hermano, que va a llegar y va a tener el deseo de crecer, de crecer, de crecer, de crecer. No va a venir a ver, hermano, quién anda en chisme, quién dice esto, quién dice el otro. No, esa persona va a llegar, hermano, con ese deseo de crecer. De qué más hay que ir, qué escuela hay que tomar, a dónde hay que ir. Porque yo necesito crecer. Yo quiero servir a Dios. Ese va a ser el deseo de la persona. Y aquí lo que dice, aquí ya está dando su testimonio a un rey para que abra sus ojos, para que se conviertan. Miren lo que dice, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Mira, aquí vemos dos cosas, tinieblas. Tinieblas tiene que ver con un reino. Y también la otra palabra, potestad de Satanás. ¿Sabe qué dice? Un reino, hermano, un reino siempre tiene un poder. Si es de las tinieblas, tiene poder. ¿Por qué, hermano, el alcohólico no puede salir del alcoholismo? ¿Por qué el drogadicto no puede salir de la drogadicción? Porque hay un poder que lo tiene, hermano, atado. El libro de Timoteo habla de los lazos del diablo, que ha caído, dice, en lazos del diablo. ¿Por qué la gente no puede controlar su ira? ¿Por qué la gente, hermano, de tanta ira llega, hermano, a matar a alguien? ¿Por qué los celos a veces, hermano, no los puede controlar alguien, hermano? A ver, porque hay una atadura, hay una atadura, hermano. Mire, los celos son tan terribles que han llevado a la muerte a mucha gente, sea hombre o sea mujer. Aquí no vamos a escoger que el hombre solamente, no, hay mujeres.
que mataron al marido por that los killed celos. their husband because of jealousy. Si no hay un poder If there's sobrenatural, not a power, ¿cómo usted supernatural, explica, how do hermano, you de que una explain mujer mató a su that a marido woman por killed los her celos? husband because of Que no jealousy, pudo that controlarlo, she couldn't control it, porque había un reino because there was a kingdom sobre la persona, over hermano, that person gobernando. that was governing. Eso ha pasado, lo hemos And it has escuchado happened, and aquí we en have Estados heard it Unidos, here in the México United States y and varios Mexico países, and in other countries. donde la gente, hermano, ha Where matado a su marido, ha matado a have su killed mujer, their husbands or men have por los killed their celos. wives because of jealousy. porque había un reino Because sobre there la was a persona kingdom over that gobernándola person o that was governing them. gobernándolo. Es tan fuerte And cuando it's so hablamos, strong hermano, whenever we speak de reino, hermano. kingdom. Estamos hablando, We're hermano, de speaking algo of poderoso. something El reino de Dios powerful. también The kingdom puede, of God can hermano, also sacar a alguien de take ese reino. someone El out of único that que te kingdom. puede sacar The del only reino de one las that can take tinieblas you out of the kingdom of darkness es el reino de Dios. is the kingdom of God. Esto es lo que vemos And acá. that is what we see here. Aquí nos está diciendo que tal Here it's vez. telling you, and it's No, not no, saying él le that dice, maybe, para no, que abra it sus ojos. says that you may open your eyes. Es lo que le dice el Señor a And Pablo. that's what the Lord is telling Para Paul, que abra sus so ojos. that you can open their Segundo, eyes. Second, para que se so conviertan that they may turn de las tinieblas from the darkness a la luz. to the light. Por eso cuando alguien, And hermano, that's se why whenever convierte de someone veras y busca a Dios en serio, Genuinely usted va a ver que esa converts to the persona, Lord, you will hermano, see va that that a transformar person is su gonna vida. transform their life. Hermano, jamás va a andar en They will miseria, never be en in escasez, misery, en ruina. in lackness, Cuando in yo me ruins. convertí, Whenever I converted, tuve guerras, I had wars, tuve luchas, I had struggles. pero en los siguientes But días, the next hermano, a mí following me days, empezó a cambiar my la life vida. Ve. started to change. Rápido, no me Fast. esperé 10 años, I 20 didn't, años. I didn't take up 10 years, Rápido. 20 years. It was fast. Tuve guerras. I had wars. Me corrieron de la They plantation porque no tenía un they seguro fired me from social. plantation patterns because I didn't have a social security. Me corrieron. They fired me. Pero ¿sabe qué pasó But you know what después? happened in the next Como yo había days? sido trasladado But al because I reino had de been Dios, transferred into the ¿sabe qué me kingdom of pasó? God, you know what happened to Comencé me? a hacer I started trabajos. to make my own jobs. Dios me abrió una puerta para abrir un negocio. And God opened the door for being able to make a business. Comencé a hacer trabajos And I por mi started propia doing jobs cuenta. by my own account. Comencé a arreglar carros. And I started fixing cars. Comencé a comprar carros. And I started buying cars. Comencé a trabajar en And I mi started propia working cuenta. Ve. for my own self. Comencé a hacerlo. Ve. And I started to do it. Me cambió la vida. My Ve. life changed. Empecé, hermano, a cambiarme la And vida. my life started to Pero change. Pero yo buscaba eso de Dios. But I Ve. looked that from God. ¿Sabe cuánta gente le cuesta You venir know a la how iglesia? many Aquí se people está it costs cerquita de them la to iglesia. come to Ve. church and they're so close Y a veces to le church. cuesta. And it still costs them to Nosotros come. íbamos a 2 horas de We would camino. have to Ve. drive 2 hours. Tenía que manejar 2 horas. We had to Albertville, drive Alabama. 2 Tenía que hours manejar to 2 horas de mi Alabama, casa. 2 hours from my home. Hermano, era nuestra pasión. But it was our passion. Nos emocionaba And we would get saber de qué iba a predicar el excited pastor to ese know what día. the pastor was going to preach about that ¿Qué day. va a decir ahora? What is he going to say now? ¿Cuál es la palabra What que is va a the word predicar that el día de he's hoy? going to preach today? ¿Está conmigo acá? Are you here with me? Pero el día de hoy usted viene y But está today, now you distraído, está en come otra and you're onda, all hermano. distracted. Así pues tú tienes tanta lucha en tu Then casa, that's en why tu you have vida so much struggle personal. in your personal life, in your home. ¿Por qué no prestas atención? Because you don't pay Se attention. te olvida el mensaje. You ve. forget about the message. ¿Sabe qué me decía mi esposa You know la que what my wife entró was la semana telling me? pasada que se metió And 5 last días de week, ayuno ella acá en la that she did iglesia? put herself in fasting Que ella for 5 escuchaba los days. mensajes que yo había That she said predicado that- el lunes atrás y el that miércoles she would atrás. listen to the messages I was speaking 2 about veces last que hablé Monday, con last ella, me Wednesday. dice, With 2 estaba times that I escuchando la spoke with her, prédica she had been listening to the predicaste. preaching that what she had. Tal She día. said, "Oh, I was hearing the ¿Sabe preaching qué that you podría preached that decir day." ella? You know what she could have said? Yo no necesito escuchar otra vez la prédica I de don't mi need to esposo. listen to the preaching of my husband Porque again yo viajo con él, because I travel with him duermo con él, and I sleep with him como con él. and I eat with him. No necesito escuchar I otra don't vez la need to prédica listen de to mi the preaching esposo. again to my husband's Y hay preaching. gente, hermano, que se And familiariza there's tanto. people that get so Por ejemplo, he familiar with predicado us. en For Albertville. example, I have preached in Pocos Albertville. de ustedes van para allá. ¿Por qué? Only a few go Porque there. usted dice, Why? yo ya lo escucho Because todos he los said, días ya. no, I already Lo hear him escucho el every single domingo, day. I hear el him lunes, Sunday, on el Monday, martes, on el Tuesday, miércoles, on el Wednesday, sábado, on el Saturday, domingo. on Sunday. Yo no necesito And I escucharlo don't need otra to vez. hear him again. Ya lo conozco I tanto. already know him so much. Ya sé qué va a decir. I already know what he's going to Ya say. conozco sus palabras. I already know his words. Va a repetir lo And mismo a he's lo going to mejor. repeat the same thing over again. ¿Sabe qué estás diciendo? You know what you're saying? No te interesa lo que diga él. You don't care what I have to say. Y eso que no tengo una vida fracasada. ¿ve? And I don't even Ahora have yo a failed tuviera una vida life. todavía So now luchando con imagine algunas if I was cosas, still struggling mucho things in my menos life, te iba a much interesar lo que less would dijera. you be ¿ve? interested. Pero hay una mujer en la Biblia, ¿ve? But there's a woman in the que dijo, Bible esta mujer that this woman said, tiene algo. he Esta has mujer, el something. reino This de woman, Dios, the kingdom of está God a su favor de is esta in her mujer. favor ¿ve? of this woman. Y yo la voy a perseguir. And I'm going to persecute her. La voy a perseguir donde I'm quiera going que to persecute vaya. her wherever she goes. No
no voy a soltar esta I'm not mujer. going to let go of this woman. ¿Sabe de quién estoy And you know who hablando? I'm talking about.
de Ruth. About Ruth. Una mujer, hermano, A que woman venía de una tierra donde había that she came muerte, from a land that there was donde death, había there inmoralidad, was immorality, donde había pecado, there was donde había sin, there idolatría. was adultery. Salió de esa tierra But esta she mujer came out of that place, y this se woman, siguió, hermano, a una mujer and que she followed a no tenía woman una buena prédica. ¿Ve? that she didn't even have a good Ella estaba preaching. amargada en And ese she tiempo. was ¿Ve? bitter in that time. Ella decía, And she would ya no say, me llamen placentera, "Do not llámenme call me Mara, pleasant llámenme no more. amargura. Call me Mara, call me angerness." Pero esta mujer, hermano, But this dijo, esta woman, mujer tiene algo. she said, Esta "This other mujer woman has porta something. el reino She de Dios has the y yo voy kingdom a of God, and I'm perseguirla. gonna persecute ¿Y sabe her." qué consiguió esta And you know what mujer? this woman was able Por to causa de achieve? pegársele a Because she esta got mujer stuck to que this probablemente no andaba other woman en sus buenos tiempos, that she wasn't even probably in her good no estaba en days, sus mejores avivamientos. that she wasn't in her best Estaba revival, pasando, hermano, that un maybe she was momento going difícil. through a very difficult Se le time. había muerto el marido, Her husband had died. se le habían muerto los dos hijos. Her 2 children had died. No estaba sons. pasando un buen tiempo. And she was not going through a good time. Pero ella entendió que esta But she mujer understood that this woman era una mujer de reino. was Diga a conmigo, woman of mujer de kingdom. Say reino. with me, woman of kingdom. ¿Era qué la mujer? And what was this woman? Una mujer de A reino. woman of kingdom. Y esta mujer, hermano, portaba algo de And parte that de Dios. this woman carried something from God. Estamos acá. Are we here? Mira lo que dice el libro de Ruth. Let's go to the book of Ruth. Rapidito. Mire lo que le pasó a esta mujer. And look what happened to this woman. El 2:12. 2:12. Estamos ahí, lo tenemos. Mire lo que dice Jehová. ¿Qué dice? Jehová recompense The tu Lord obra pay your y work. tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová. El 11. Verse 11. Respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ella renunció a su reino. She Ella. renounced to her kingdom. ¿Cómo yo veo, hermano, que se me manifiesta el reino de How Dios? do I Ve? see the kingdom of Yo God tengo que manifest? renunciar a It's mi because I reino. need to renounce to my Por eso kingdom. es que nosotros, hermanos, And that's why renunciamos a we cosas renounce to del things mundo, pero of usted the todavía está world, conectado that con if el you're still mundo connected to the world, y usted quiere que se le and if you manifieste el want reino, eso for va a the ser kingdom to imposible. Ve. Tú manifest, tienes it's que gonna be soltar impossible. You todo. need to Ve. let go of everything, Todo, of no que un everything, everything, poquito. Ve. not just a little bit. Cuando yo me convertí, Whenever I converted, hermano, fue una conversión, was a hermano, conversion agresiva. Ve. that was aggressive. Agresiva. Yo no Aggressive. conocía la renuncia. Ve. I didn't know about renouncing. Tiré la droga. I threw away tiré the el drugs. alcohol. I threw away alcohol. Me acuerdo que esa noche que yo me And that night determiné, that I determined, me habían dejado un 12 de cervezas. I had left me a 12 Porque pack yo of me iba a beers poner muy mal al because siguiente I was día. going to Ve. get very bad the next day. Eso era terrible, una And it cosa de was esas, something hermano. terrible. Me ponía a temblar, I estaba would start temblando. shaking and I would shake. Pero yo dije, mañana me voy a componer con But I said, teso o algo. tomorrow Algo I'm me going to tiene just que get dar mi 3 or esposa para something. My componerme. wife is going to have to get me so Y I can comencé get a agarrar better. las cervezas y And so allá I afuera started las grabbing the tiraba. beers and I just Y started decía, chunking them. maldito vicio. And I said, cursed. Ahora sí que ya parecía la Vice. canción, me está matando. It was like the song, it's killing Y me. empecé yo a renunciar. And I started to renounce. Y al siguiente día me fui And the para la next iglesia day I solo. left to the church alone. Fui a tocarle la puerta de mi primo. I went and knocked on my cousin's door. Y le dije yo And quiero I ir said, contigo. I want to go with you. Fue algo agresivo. It was something aggressive. Yo sabía que al siguiente día iba a estar tan And I mal. knew that the next day I was going to be so Cuando bad. yo iba hacia la iglesia de Álvarez, And while I was on my way to Averville Church, paré en Gassen, ahí tenía unos I stopped amigos in en Gassen. Gassen. I had Y friends there hermano, in y Gassen. desesperado me And I was metí. Y le dije, desperate. oye, And I said, no tienen una cerveza. do Le you not dije have yo, a estoy beer? desesperado, me estoy I'm muriendo. desperate. I'm dying. Es tan feo cuando tú Because sales it's de una so cruda bad así, cuando whenever tú you has estado come días y out días tomando. of hungover, whenever you've been drinking and Tenían drinking for una several solamente. days. And they only had one. Y no sé de quién era. Y le dije, And dice, I ahí hay didn't una, know who pero it no was. And sabemos they de said, quién es. if there's one, we don't Dije, even know whose it "Véndamela". is. And I said, sell Era it to me. domingo, no vendían It cerveza was a esos Sunday. días. They didn't sell alcohol Era on difícil Sundays. agarrar And it una. was difficult to Me get one. acuerdo que And I dije, remember una solamente that I para only curármela. drank one. Se me terminó la temblorina. So all the shaking left Me me. fui para Álvarez. And I left to Albertville.
Cuando yo llegué allá, hermano, a And when I got ratos over me there, otra vez me empecé a I sentir mal, started me feeling tuve que bad salir de la again. iglesia I otra had vez. to come out of the church. Y otra vez me metí And cuando ya again, sentí que estaba mejor. Era una Whenever I lucha felt that I was terrible, ve. a little calmer, I Si went tú crees back que va a in, ser and it was a fácil salir de terrible la droga, struggle. del You alcohol, think that it's going to be easy to come out no of sé hasta alcohol qué and nivel tú drugs? te encuentres. I don't know what Si level alguien you está find escuchando yourself. esta prédica, If whoever's listening to pero this tienes que preaching, tener valor. well, you need to be Amén, que Dios you va a need estar to ahí have- para you need to be brave, ayudarte. that you know that God is Amén, going to Él be there te to va a help ayudar a you, and He's romper. going to help you to break. Tienes que salir de tu You need to reino, come out of your donde te kingdom. gobernaba las tinieblas, donde te gobernaba, hermano, lo Whatever malo. used to govern you, all the Esta mujer darkness, estuvo this dispuesta a woman, she dejarlo was todo willing to leave it all y seguir a una mujer and to follow a woman que le iba a enseñar el reino, that que was la going iba, to teach hermano, her a the kingdom, introducir, that was a going guiar to al introduce reino de her Dios. and guide her to the Tú tienes que kingdom. tener You gente, need to hermano, que have te va a people ayudar, that are gonna help hermano, a you, to introducirte, introduce you, no a una religión, not into a religion, sino al reino but de into Dios. the kingdom of God. Amén. Amen. Así como lo han hecho nuestros padres a Just as nosotros, our parents have que taught nos han us, enseñado a vivir that they reino, have taught us about no the una kingdom. religión, Not just a religion, sino reino. but a kingdom. Mi apóstol a mí me habla mucho My sobre apostle Abraham. speaks to me a lot about Abraham. Días y días que me ha Days and days compartido that sobre he's Abraham, shared to me about Abraham. que tenemos un padre de la That we fe, have a father que of the Abraham faith, es bendecido, that Abraham is blessed, que Abraham fue amigo de Dios, that Abraham was que Abraham, the hermano, se le friend of entregaron God, that it was muchas given cosas to a him, Abraham. a lot of things to Y él dice, si Abraham. somos de And nuestro he padre says, Abraham, if we are our vamos a father estar bien, Abraham, we're going to be vamos all a ser right. bendecidos. We will be Somos blessed. bendecidos con el We are creyente Abraham. blessed with the- Hermano, Abraham entendió el reino de Dios. With Abraham, he understood Entendió the que aunque kingdom, hubiera otros and he reinos, understood about there was another Moisés, kingdom. Moses, Él entendió que aunque hubiera he otros understood pueblos, that even though there was other él, people, hermano, se movía en el reino, en el but he gobierno moved de in the Dios. kingdom of God. Josué, Joshua, todos ellos all entendieron, of hermano, them, el mover they del reino understood de the Dios. movement of the kingdom of God. Por eso ellos no se podían And that's contaminar, why ve, they cannot contaminate themselves con otros pueblos. with other people. Si usted quiere moverse, If you hermano, want en to una move religión, usted in no a se cuide. religion, ve. don't Si- move. No se cuide. Don't take care of yourself. Pero usted se quiere mover en el But if reino, you usted wanna tiene que move in the cuidarse. kingdom of God, you need to take care of Sus yourself. relaciones, Your relationships, sus noviazgos. who you're dating, ¿Con qué gente usted hace alianza? what people you make alliances with. Si usted quiere que el reino de Dios lo If respalde. you ve. want the kingdom of God to back Por you eso, up. usted va a ver que, hermano, And ellos that's why siempre you're gonna cuidaban, see hermano, la that they always contaminación. ve. took care Cuando of contamination. alguien había hecho algo When malo, someone had done something buscaban wrong, entre ellos they would look among themselves. lo que pasó con Josué. What happened with Y aquella Joshua. gente, hermano, que se robó el And lingote those de people oro that y el stole manto babilónico, the Babylonian lo mantle? sacaron del And campamento. they took him out of the Porque ellos campground sabían que para because they conquistar knew to be able to conquer, no podían they contaminarse. could not ve. contaminate Tú themselves. tienes que saber qué gente And you tú need to metes know a what tu kind of casa, people you put in qué your gente tú home, metes a tu what people you familia, put into qué your gente usted family, mete, hermano, what a people su you put carro. into your Es car. tan delicado el It is reino de so- Dios. Ve. It needs to be taken care of so much Ellos cuidaban eso. Ve. because they took care Porque of that. sabían que para Because they conquistar, knew to seguir be able to conquistando, conquer and tenían que continue cuidarse. conquering, they need to take care of them. No termina aquí solamente And it lo doesn't de just Ruth. finish here about Ruth. Dice que vos, comienza a But decirle, Boaz- dice, respondiendo vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Aquí suegra, hermano, Here, mother-in-law, tiene que ver con cobertura. it has to do with coverage. Ella la tomó como una madre, no era He took realmente her su as a suegra. mother. La tomó más que una suegra, He era took her just una more madre than just para a ella. mother-in-law. He took her as a mother. Después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre, que dice, y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Lo mismo que le dijo And it's the same Abraham, thing that sal de Abraham tu tierra told him, go y out de tu of your parentela land and a of la your tierra kinship que into te the mostraré. land that I will show you. Tierra y parentela. Land and kinship. Pero aquí, hermano, a ella But le cae here, una revelación a ella. revelation Aquí no se lo falls pide over Dios. her. ve. Here, God is not Ella asking lo of it. deja She sin que leaves Dios se lo it pida. without ve. God asking her. Hay gente, There hermano, is que deja people cosas that leave things sin que Dios se las without pida. ve. God asking. Porque entiende que el Because reino they de Dios, understand that the kingdom hermano, of es God de cuidado, is about taking care of, de protección. protection. Y mire lo que dice And el look what it siguiente. says Aquí ya on le the suelto next una one. palabra. Como ella ya hizo una And parte, because now she did her ahora le part, viene la otra, el 12. Mire lo Here que le comes dice el number 12. 12. And look Esta what number palabra a mí 12 me says. gusta, se la hemos dado a varias personas. I like La this semana part of pasada him, la, I've given to la several compartíamos en otra ciudad, a otra gente. And Mire lo last que week we were dice. sent in another city. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel,
bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Este, hermano, tiene que ver con cobertura, con protección divina de parte de Dios. Usted va a ver que la gente, hermano, que entienda todos estos mensajes, por más que no tengan ni los papeles ya metidos con migración, esa gente Dios la va a guardar. Pero la gente que no entienda cobertura, que no entienda, está conmigo acá, que no entienda paternidad, hermano, no importa que ande con papeles, va a salir de la nación. Porque el tema, hermano, es reino. El reino no puede usted decir, no, es que yo lo voy a hacer de esta forma, es que yo lo voy a hacer a mi manera. No se trata de eso. Se trata del reino. Cuando un rey decía una palabra, miren ahí le va otra palabra. Hermano, creo que era Nabucodonosor. No recuerdo el nombre del rey ahora, pero cuando metieron a Daniel en el pozo de los leones, hermano, ya estaba sellado. Ya el rey había dado la orden. Entonces, a este rey le duele tanto, hermano, que Daniel lo van a tirar al pozo de los leones. Pero él no puede hacer nada, porque él, hermano, ya firmó el edicto. Y por más que ame mucho a Daniel, no lo puede ayudar. Por eso al siguiente día, cuando se levanta él, esa noche él no puede dormir. Él amaba mucho a Daniel, pero como el reino, todo lo que un rey firma, hermano, es una ley, se convierte en una ley y nadie lo puede revocar. Entonces, al siguiente día, cuando se levanta, lo primero que hace es va a ver al foso de los leones, y lo que dice: Daniel, tu Dios a quien tú sirves, te ha podido librar de los leones. Y contesta Daniel, o sea, una palabra de un rey no se puede revocar. Cuando el reino dicta algo, hermano, no se puede cancelar, nadie lo puede cancelar. Pero también tenemos el otro caso de, hermano, de Esther y el rey, que el hermano dictó a favor también de los hebreos. El reino, cuando el reino habla, hermano, va a ser imposible que el diablo quiera revocar tus palabras que tú diste como un rey. Las palabras del rey no se pueden, hermano, revocar. Entonces, cuando usted dice algo de parte del rey, hermano, se va a hacer. Por eso lo que miramos en Daniel 4:17. Y aquí lo que dice: Jehová recompense tu obra, tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Si usted entiende el reino de Dios, hermano, y te pones a favor del reino de Dios, el reino de Dios va a estar a favor tuyo. Y aquí, hermano, aquí entra algo bien poderoso. Nadie, dice la palabra, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Eso sabe a quién se lo dijo? A un hombre que se puso a favor del reino. Por eso usted va a ver que gente que pelea con autoridades no termina bien. Porque tú estás de parte del reino de Dios. Mayormente cuando alguien, hermano, ha puesto su vida por causa de Dios, por causa del reino y del evangelio. Va a ser imposible. Pelearán contra ti, que dice Jeremías, pero no te vencerán. Por eso usted no le tenga miedo, hermano, a nada. Mientras usted esté bajo del reino de Dios, esté haciendo la voluntad de Dios, usted no puede tenerle miedo a nada que se te ponga enfrente. Porque la palabra lo dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, que dice, ni te desampararé. Pelearán contra ti, que dice, pero no te vencerán. ¿Usted cree que, hermano, Faraón no podía destruir, hermano, la gente que estaba esclavizada? No podía destruir a Moisés.
Could he not have Humanamente destroyed Moses? sí. Humanly, yes. Pero es que Moisés no estaba, But hermano, Moses moviéndose was not humanamente. moving in Estaba empoderado por el humanly. poder He del was reino de empowered Dios. with Ve. the ¿Está conmigo kingdom acá? of God. Estaba But here with me, empoderado he bajo was el poder del empowered reino. under the Mire, kingdom. yo sé que algunos de Look, ustedes, I know hermanos, that no van some a of y'all entender are como not going dicen to be ni able to papa. understand not Es anything. como que esté hablando otro lenguaje. It's like if I'm speaking another language, No lo van a entender. and you're not going to be able to understand it. Pero algunos de ustedes están But some como, of y'all ay Señor, ábreme are like, esta mente, Lord, Señor, open quiero my mind. entenderlo más, Señor, cómo me muevo en el How can I reino y move están more in the ahí. kingdom? Y'all are Me voy a there. meter en un ayuno, I'm gonna Señor, put myself solamente in a para que me fasting reveles mode, el only so that reino, you may be Señor. revealed to me the No te voy a kingdom. pedir Lord, ropa, I'm no not te gonna voy a ask you pedir for comida, clothing, no I'm te not voy a gonna ask pedir you for carro, no food, te voy I'm a not gonna pedir ask for a casa, car, I'm not Señor. gonna ask for a Te voy a house. pedir que Lord, me what I'm gonna reveles ask el is that you reino, Señor, reveal to estos me the próximos kingdom in the ayunos. next fastings. Quiero entender el reino de I Dios. want to understand the kingdom No of God. quiero ser un I don't religioso, want to be just another religious person more. un religioso más. Another religious person. No quiero ser un creyente más I don't just want to normal. be another normal believer. Cuando yo me convertí, yo dije Whenever I converted, yo no I quiero said, ser un creyente I don't más wanna be just que another se siente en una believer silla that ahí sits in a y chair ahí se la there, pase toda and su that vida y se haga viejo ahí spends all of sentado his en la silla. life No quiero and ser ese gets tipo de old there. creyente. I don't want to be that kind of Yo believer. sé que hay algo I know that más. there's something more. Venía hablando con mi hija ahora que And I veníamos was para la speaking with iglesia y my le daughter decía, hija, when tú we were tienes coming our way, and I was que ir saying, más allá you need to todavía. go even more now. Si tú le vas a servir a Dios, If you're going to serve God, tú tienes que ser buscadora you need profunda to de be Dios. profoundly searching for Leer God. la palabra. Read the word. Y le preguntaba And I qué was es lo que asking her, más desea ella. what does she desire the most? ¿Cuál lugar tú te sientes más llamada? Where do you feel more ¿A called la in? palabra? Into the word, ¿A la adoración? to worship? Dice, bueno, los dos. Bueno, le She dije, said both. eso es suficiente. And I said, that's enough. Si te gustan estos dos lugares, If you like these two places, lo vas a hacer bien. you're going to do it right. Porque tiene que gustarte lo que Because you tú have to haces. like what you do. Nuestras Our generaciones generations. tienen que conocer el reino, They no need una to know the religión. kingdom, Porque si not no just the sabes qué van a hacer religion. tus hijos, Because you know what your children are going to do? van a ser cristianos They're just going to be Christians por tradición. by tradition. ¿Por qué le van a preguntar a Rosy, They're ¿por going to qué ask tú Rosie, eres well, are cristiana you el a día de hoy? Christian or Ah, today? porque es que mi papi Oh, era it's because my pastor. daddy was a pastor. No, No, no tiene que ser así. it doesn't have to be like that. Ella tiene que tener She su needs to have experiencia her con Dios experience también. with ve. God too. Porque si no vamos a salir Because de if una not, we're just tradición. going to come out of one tradition. ¿Por qué usted antes decía que era de tal religión? Why did you back then used to Porque say te that lo you were enseñó so tu mamá. religion? Because ¿Y that's tu what your mamá mother quién se lo taught you. enseñó? And who taught your mother? ¿Tu abuela? Your grandmother. ¿Y su abuela quién se lo And enseñó? her grandmother who taught ¿Ah? her. ¿Su Her tatarabuela? great grandma. ¿Bisabuela? ¿Y la bisabuela quién se lo And the enseñó? great grandma. La tatarabuela. The great grandmother. Decía conmigo Say with me, tradición. tradition. Hermano, el reino de The Dios kingdom of God no es por tradición. is not by tradition. Él quiere que tú nazcas He wants you to be born, tú mismo. you yourself. Usted no va a vivir como vivimos con nuestros padres, You are not going to live like our parents lived, que éramos religiosos, that we were just religious pero por tradición, ve. because of tradition. Tus hijos Your children, tienen que tener su encuentro they con need to Dios. have their encounter with God. Josué, hermano, Joseph. Josué, perdón, era un buen Joshua was a discípulo. good disciple. Pero después, hermano, que ya no está Moisés, él But after tiene Moses que was tener not sus there, propios he encuentros. had to have his own encounters. Dios le había hablado a través de God had Moisés already muchas spoken to veces him la through palabra, Moses a lot of esfuérzate, sé times through the valiente. word saying, Pero be un día se la courageous. tiene que hablar But a él one porque day él es he el needs que to va a speak it reinar, to él es him el que because va a he is the one that's gobernar. going to reign and he's the one going to govern. El hombre Man fue puesto en la tierra, was hermano, put on para earth gobernar. to ve. govern. Eso lo vemos con Adán. And that's what we see with Adam. Desde ahí yo entendí esta from parte, there I desde que yo understood this part. leí la vida, la parte que Dios le habla a Adán. When he speaks to Adam. Mire lo que dice. And look what it says. El 2:18. 2:18. Y dijo Jehová a Dios, no es The bueno Lord said it's not good que el hombre esté for solo. man to be alone. Le haré ayuda idónea I will make him a help para él. for him. Y luego dice, Dios formó And pues said de the la Lord tierra formed from the earth
toda bestia del all campo beasts of the field, y todas las aves de los cielos. and all the birds of the Y los skies. trajo a Adán And he brought him to Adam, para que viese cómo las había so de that he llamar. would see what he would call Y them. todo lo que Adán llamó a los And everything that animales God, vivientes, that Adam called the living animals, ese es su nombre. that is their name. Mire que aquí no hizo el trabajo el Look here, Señor de the ponerle Lord nombre a los didn't do the animales. job to put the Fue Adán. names to the animals. It was Si a los Adam. animales que usted ve que cómo se llaman, And you see the animals and they have quien les names. puso nombre fue Adán. Ve. The one that put the names Porque le había was dado, Adam, hermano, por gobierno todo, because he hermano. had given for government Diga conmigo, la everything, tierra. to govern the La earth. tierra se la había dado al The earth, Señor, hermano, a él the para Lord que él Jesus Christ gobernara had en la given to tierra. him so Ve. that he may govern. Usted no está esperando a que viera a gobernar al cielo Don't cuando wait usted se till muera. you Ve. go to govern Porque in, usted va con in esos heaven. pensamientos, hermano, Because if no you va a go with durar those mucho allá thoughts, arriba, ve, lo van a you're not lanzar going to govern so también a much up usted a la there. They're tierra. going to Ve. send you back down here to the Usted earth. fue puesto en la You were tierra put here on earth para que usted gobierne aquí so en that la you may tierra. govern here on earth. Mire lo que dice también el 1, 27 y And look what 28. number on chapter 1, 27, 28 says. Mire lo que dice. What it says. 22, el 21. 21. Perdón. I'm sorry, 27. Aquí estamos viendo a los animales, pero en el 27, mire lo que dice. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios los creó varón y hembra y los creó. ¿Cómo creó Dios al hombre? How did God create man? Creó Dios al hombre a su He imagen. created man in his own image. Y a imagen de Dios los creó In the varón image of y God, he hembra created los him, male creó. and female. He created them. ¿Usted se ha escuchado que, hermano, usted Have no you va a heard- escuchar que gente diga que ha visto a Dios? Of people who have said that they Esta seen mañana God. estaba meditando sobre And esas this morning I cosas. was meditating on that. Pero sí hemos escuchado a gente. But we have heard people say, Yo he escuchado dos testimonios de maybe hombres serios de testimonies Dios, of serious men of God, hermano, que han visto a Jesús. Ve. that they say they have seen Jesus. ¿He escuchado eso? Have you heard that? Yo todavía no he escuchado hombres. Habrá un loco por ahí que diga que Maybe vio a there's Dios. Ve. some crazy men out there saying that they seen God. Pero hermano, pero sí hemos escuchado But we gente. No have estoy hablando heard de of los people. tiempos atrás, No, I'm not talking about the Estamos hablando de estos back tiempos. times. I'm talking about these times. de unos años atrás. From a couple years ago. De gente que, hermano, que Of se le ha people presentado a Jesús. Who have Jesus presented themselves to him. ¿Se acuerdan del hombre que lo alimentaron allá en las Amazonas? And remember the man that was in Pues the le dije que viera la Amazon película. and that God, Él he was dice, fed, da la- and he y muchos hombres que yo he says, escuchado and dan la all people I descripción have de heard casi that they igual give del hombre, o almost sea, the cómo same es. description of how he was. Y otro hombre de Guatemala, que él And también, another man from hermano, Guatemala, estaba en el alcoholismo That y he was in Jesús alcoholism and Jesus se le apareció appeared to him. y él levantaba la mirada y no podía porque era un hombre grande, dice, And pero he daba said la he rose misma his, característica que Sight da but este couldn't hombre see que because fue it was someone alimentado en las so tall, but Amazonas. gives almost the same of this man that from the Amazon. Miró a Jesús, güey. And he saw Jesus. Pero no tenemos gente But we have no people que diga, that have said, gente seria, serious people que ha visto a Dios al that say Padre. they have seen God. Pero dice él que si But hemos it visto says that al if we Hijo, have seen the Son, hemos visto al Padre. we have seen the Father. Y a nosotros dice que nos hizo a And he imagen said that he made us to the y image semejanza de Dios. and ¿Usted se da likeness cuenta quién es of usted? God. So now do you realize who you are? Cuando usted se mira en el espejo Whenever you look in the y mirror este hermano se menosprecia, and you despise yourself, ¿Sabe qué belittle estás yourself, haciendo? you know what you're doing? que no estás contento con lo que Dios hizo. That you're not happy with what God did. ¿Te has visto que algunos hermanos que tenemos el pelo lacio Have you nos seen queremos some of us hacer that have chinos? Güey? straight hair? We want it Ahorita está de curly. moda de hacer de chinos en ese You tiempo. know, it's Güey. so modern for everyone to Pero get los que curly están hair. chinos, hermanos, But those who have usan esta curly hair, planchadora y se they están have the planchando el straightener pelo, and they're para there hacérselo straightening their liso. hair Güey. to make it O straight. sea, no estamos contentos So we're not happy con lo que Dios hizo contigo. with what God did with you. Y dice que somos la imagen de But it Dios. says Güey. that we are the image of God. Los que están flaquitos queremos estar gorditos y los Those que that are están gorditos skinny quieren want to estar be a little bit flaquitos. chubbier. Entonces, Those that are chubbier, we want to be a little skinnier. bueno, mientras lo haga por salud no hay problema. While you do Güey. it for health, there's no problem. El día de hoy existe que si usted se quiere quitar la panza va a un, But today, now a un there's lugar, va times para that if you want Colombia y to take usted your ya belly off, you regresa just go así. to Colombia, you come back all like this, Panza de lavadero, dicen. ¿verdad? with a flat belly, Si tiene el dinero para hacerlo. if you have the money to do it.
Me da un cuerpazo que usted dice que with a tremendo. body that Así. is really also Pero tremendous. ya es trabajado. But it's already been worked on. Pero ¿qué dice? Pero mire, aquí What hay does otra it say palabra here? más. What does this word say? Mire lo que dice el 28. Aquí hay algo Verse que aquí, 28. aquí entra lo que es el reino. Ya voy a Here's terminar what the acá. kingdom, I'm almost done. Mire lo que dice el 28. Look what number 28 says. Y los bendijo Dios. And God blessed them. Y los bendijo Dios. Esta palabra God blessed cuando them. a mí se me ha ido revelando esta To me, palabra, it has los been revealed bendijo to this word, Dios, and God blessed them. me ha ido cambiando la vida a It mí. has been changing my life. Porque yo no ando, hermano, buscando una bendición. Because I'm not there looking for Donde a blessing. quiera que yo voy, Wherever I go, yo sé que soy bendecido. I know that I am blessed. Y donde quiera que yo entre And me va a ir wherever I bien, enter, porque I soy, know diga it's gonna conmigo, be- I'm gonna bendecido. go good for me La because primera I am palabra, los blessed. bendijo Dios. Y le And digo, the first word says that God fructificad, blessed them. multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar y de las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Por qué usted cree que hay domadores? Ve? Why do you know? Why is Esa there palabra tamers? domadores, Why is there the hay word gente que tamers? entendió esta palabra, ve, There's some of them who understood this que word puede domar a un animal that can salvaje. Ve. tame a wild Y animal. probablemente esa persona no sé si sea And maybe cristiana. that Ve. person is Christian, Ahí está. Ve. but here it is. Que puede, por ejemplo, un domador de leones. Ve. Someone that Un tames a domador es lion. carnívoro, hermano. A Es un lion is a animal que, carnivore. It's an animal cazador. Ve. that is a hunter. Pero hay alguien que lo puede But there is dominar. Ve. someone Aunque that ha habido can casos también tame en it, que even though you no know le ha there has salido been las cosas cases bien. where ¿verdad? things haven't gone Se ha right. echado su cena And the lion has el had a león con su supper cuidador, ve, con su domador. of his Pero tenemos muchos tamer. casos así. But we have a lot of cases like that. Porque ellos entendieron que Because they ellos understood señorean. ¿Qué señorear? Es that un they señor, es un gobierno. govern and they Sobre have aquello, domain over whatever it is. Si usted se le va abriendo el entendimiento, hermano, usted va a If dejar you, de, open up your understanding, hermano, de orar como you're going to stop praying hermano, como un mendigo. Usted va a comenzar, as a hermano, a orar beggar. You're going to diferente. start ve. praying differently. Como el Señor entendió el reino. ve. As the Lord understood the Él kingdom, nunca, hermano, rogaba. ve. he never Era begged. muy rara la It was oración que usted vea, very pero él random, siempre the hablaba. prayer, but he spoke Porque él entendió que because he understood él era, hermano, era un rey. that he was a king. Varias ocasiones que In vemos, several cuando occasions we see that va a sanar, hermano, cuando va a liberar a Lázaro de la that muerte, he's going to deliver Lazarus Él from levanta the los ojos dead. y ¿sabe qué He dice? rises eyes up to Padre, him te and doy says, gracias, Father, I thank you porque sé que siempre me because oyes. I know that you always hear me. No rogó que He didn't beg le devolviera la vida. ve. that he return his life back. Él dio gracias. He thanked. Cuando alimentó a las multitudes, When he fed the multitude, ¿qué hizo él? what did he do? Bendijo. He blessed. ¿Sabe por qué nos ha ido tan mal nosotros? You know why it has gone so bad for us? Porque no sabemos orar Because we del don't know how to punto, pray hermano, del in a- reino de Dios. ve. from a point of the kingdom of God. ¿Qué otras oraciones What other prayers vemos que Jesús hizo? that Jesus did? Tenía comunión con el Padre, He had communion with the una Father, intimidad, an intimacy. pero cuando él oraba, But when he prayed, cuando liberó al endemoniado gadareno, when he delivered the one that cuando demonized liberó from al Galilee, muchacho de Marcos and he 9, demonized, 9:20 delivered para abajo, the demonized from Mark 9 down. no le rogó, He didn't beg. le dio una orden. ve. He gave an order. Porque él se movía, hermano, en el reino. Un Because he moved rey in a kingdom, a solamente king dice la palabra Only says the word, y va a ser hecho. ve. and it's going to be done. Lo que dice, y eso nos lo enseñó What he también says, en and we also Marcos también. Learned that in Mark. ¿Quiere esta palabra? Marcos. Mire cómo nos lo enseña el Señor. Look how the Lord teaches the book of Mark. Marcos, ¿qué era? Vamos a ver. Usted la conoce, 11, 23. 23. $23 y 24. 23 and Esta es 24. una oración también que Él nos enseña. It's a Mire lo que prayer that dice. he shows us Porque de also. cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte,
quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyeren que será hecho lo que dice, lo que diga que dice, será hecho. Hablábamos de que la fe, aquí está hablando de fe, era una llave del reino. Mire lo que dijo otra vez, porque de cierto digo que cualquiera que ha entendido el reino, no es cualquiera, es cualquiera que ha entendido el reino. Mire lo que dice, que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga que dice, le será hecho. El problema nosotros ha sido nuestro lenguaje también. No hablamos un lenguaje de reino. Hablamos un lenguaje de tradición, como los padres nos enseñaron. Los abuelos. Hablamos un lenguaje, hermano, de las tinieblas que se ha metido en la vida de la gente. No hay, no tengo, no se puede, no lo voy a lograr, no voy a poder, no puedo. Es un lenguaje de las tinieblas. Es un ataque en contra del lenguaje del reino de Dios. ¿Usted quiere ver un milagro? Yo he orado con esta palabra. Y lo que dice el 24, ahí está, mire lo que es el 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ese es el lenguaje de reino. Todo lo que pidiereis orando. Ahora le dije que en el reino hay requisitos. Usted tiene que guardarse, tiene que guardar sus labios, porque usted está recibiendo una palabra poderosa, pero sales de este lugar y usted dice, no creo que sea cierto, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a lograr, mira cómo estoy viviendo, no tengo ni trabajo, no tengo ni dónde vivir, el carro, mira cómo estoy, y el pastor dice que yo lo voy a. Entonces, hermano, ¿sabes tú de qué lado te pusiste? Te pusiste del lado de las tinieblas. Y por eso no creas que vas a, o sea, no vas a ver tú alguna cosa alguna. Lo dice Santiago. Pero pida con fe, dice, no dudando, porque el que duda es semejante a las olas del mar que son llevadas de un lugar a otro. O sea, no crea, dice, esa persona no crea que va a recibir, no crea que va a recibir, dice Santiago, el apóstol. No crea que va a recibir cosa alguna. Si tú eres una persona así que hoy llevada por las olas, a los vientos, no va a pasar nada. Por eso te va a haber gente que viene y viene y viene y viene, y aunque haya una palabra buena, no va a haber nada. Mire, yo vi gente que cuando tenía problemas, estaba sentadita ahí, hermano. Pero nomás se le solucionó el problema. No le presta atención a Dios. Qué terrible. El reino no funciona así. El reino quiere que tú recibas. Recibas de Dios. Recibas de Dios. Casi esa ya me la sé, hermano. Ya me la sé que cuando una gente tiene un problema, hermano, corre al altar. Pero cuando se le soluciona el problema, no le hace nada ni la palabra, ni la oración, ni nada. Porque ya solucionó su problema. ¿De qué lado tú estás? ¿Del reino de Dios o del reino de las tinieblas? No podemos hoy estar, hermano, acá diciendo amén a lo que estamos escuchando. Y cuando nos vamos dudando. Cuando mañana que te vas a enfrentar allá afuera, y no, pues mira cómo me fue el día de hoy. Qué terrible lo que estoy viviendo. Todo me sale mal. Hermano, las tinieblas son tremendas. El reino de las tinieblas son tremendas. Te van a hacer hablar cosas para que tú quedes atado a eso. Con los dichos de tu boca, que te has enlazado con los dichos de tu boca. Tú quedas amarrado en las tinieblas. ¿Sabe que Dios, hermano, nunca
Nunca te pone a hacer algo He's porque never te going quiera to put ver you to mal. do something because he wants to see you wrong. Dios te pone a hacer He algo, puts you to do something hermano, porque te quiere, hermano, probar tu because he fe wants to y test te your quiere faith, llevar a and he otra wants to take dimensión, you to hermano, another mayor de la que has dimension visto el of día de hoy. Ve. that you are today in. Y te tiene que pelear And contra you el need to reino, fight con los with the pensamientos kingdom of the mouth y and con the la kingdom of boca. thoughts. Si usted no va a decir cosas, si usted sabe que no And va a if decir you cosas know buenas, that you're not going to say nothing mejor good, no abra la just boca. don't open your mouth Porque vas a, hermano, vas a contradecir el reino. because you can contradict the kingdom. No puedes contradecir el And reino you de cannot Dios. contradict the Acuérdese lo que kingdom. acabamos de decir. Remember just what we Que just cuando un said, rey dice una cosa, that when a king says va a ser something, así. it will be done like that. Y no, hermano, no se puede revocar eso. You can't Pero te rebuke tienes it. que estar de acuerdo con el reino. revoke it, but you have to be in agreement with Ponerte the de kingdom acuerdo con el and put reino de yourself Dios. in agreement with Ponte the de kingdom acuerdo of con God. Dios, Put yourself in con el agreement reino with de God, Dios. with the Y kingdom comienza of a God, hablar el and reino start de Dios a speaking tu the vida, kingdom of God, a tu casa, of life a into tu your familia, family, into your a tu home, negocio. into your business. Y usted va a ver cómo el reino se And you will comienza a see how mover the kingdom starts to move en tu vida. in your life. ¿Dónde aprendo todo eso? Where do I learn all this? Cuando la hija de, ya voy a terminar, I'm cuando almost la gonna hija de finish. Jairo When the daughter estaba of muerta, Jairo, decía la gente que decía, where la people were niña, saying ya no that molestes al Señor, do la not niña bother está the Lord muerta. because your daughter's ¿Y already sabe qué dead. dijo el reino de Dios? ¿Sabe qué dijo el reino de Dios? You know what the kingdom of God La said? niña solo The duerme. child is only asleep. Lo que estoy viviendo hoy What we're seeing today es temporal. is temporary. Se va a pasar. It's going to pass. Se va a pasar. It's going to pass. Porque donde llega el reino de Because Dios, where the kingdom las of God cosas se comes, componen. the things are fixed. Amén, diga conmigo, Amen. lo que estoy Say with viviendo el me, día de hoy what we're living today, es temporal. it's only temporary. Diga conmigo, va a Say with pasar. me, it's going to pass. Así como vino un día, Just as it came va a one salir day, también. it's going to leave one day. Va a salir, va a It's gonna soltar mi leave, vida, it's gonna let va a go of your soltar mi life, it's gonna cuerpo, let go of your va a body, soltar mi it's gonna casa, let go of your va a home, soltar mi it's gonna let familia, go of your va a family, soltar mis it's gonna let hijos, go of your va a children, soltar mi it's gonna let go finanza. of your finances. Es temporal. It is temporary. Yo no voy a hablar eso. I'm not going to speak that. Yo voy a hablar el lenguaje de I'm going to Dios. speak the language ¿Qué dijo of el God. Señor? La What did the niña Lord said? The solamente child is duerme. only asleep. Solamente duerme The la girl niña. is only asleep. Cuando le dijeron que Lázaro también estaba And when muerto, they ¿qué told him dijo that él? Lazarus was dead, Él va a resucitar. he said he's going to resurrect. ¿Y sabe qué dijo una de las hermanas? And Yo you know, sé one que of va a the resucitar en el sisters día says, postrero. I Dijo, know no, no, that no, in the no. coming Yo te days, estoy no, hablando no, de I'm estos not días. talking to you about No these tienes days. que esperar You tanto don't tiempo. have En to el wait reino so de much Dios time. In the kingdom no of vas a God, esperar años you're para not que gonna algo wait for pase. years for En something el to reino happen. de Dios In the kingdom of va a God, ser ahora. Diga it's gonna conmigo, be va a ser now. Say ahora. with me, it's gonna be En now. este tiempo In this vamos a time, comenzar a tener we will start to experiencias have nosotros experiences ourselves con el reino de Dios. with the kingdom of God. El reino de Dios se va a The manifestar kingdom a tu of God is vida. going to manifest in your life. Amén, diga conmigo, el Amen. reino Say de with me, Dios the se va a kingdom of God manifestar is going to en manifest mi vida, in my life, en mi casa, in my house, en mi in familia. my family. Se va a manifestar. It's going to manifest. Pero tienes que hablar lenguaje del But you need reino. to speak the language of kingdom. Diga el débil, Say fuerte the soy. weak, I am strong. Todo lo puedo en I can Cristo do que all me things through Christ who fortalece. strengthens me. Si usted está pobre el día de hoy, usted If no va you're a poor hablar su today, pobreza, usted va a you're not decir, gonna yo speak soy about rico, your soy bendecido, limitless. You're gonna porque say, I am estoy blessed del because lado I del am in reino the de Dios, side of the y el kingdom reino of de God. Dios, In the diga kingdom conmigo, of God, todo say lo with me, tiene, it has it todo all. lo puede. It can do it all. Viene con un dolor el día de hoy, diga If you conmigo, come en with el a pain reino de today, Dios say with me, in the hay kingdom of toda la God, medicina. It has all the medicine. ¿Dónde está eso, pastor? Where is that, Pastor? Jeremías 33:6. Jeremiah 33:6. Eso es lo que te dice el reino And de that's what the Dios. kingdom of God He tells aquí you. les traeré It is now that I sanidad will bring healing y medicina. and medicine, Los curaré and I will cure them, y les revelaré and I will abundancia reveal de to them paz abundance of y peace de verdad. and of truth. ¿Cuántos años tenía el paralítico del How many estanque de years does the Bethesda? paralytic of the waters of Bethesda have? ¿Cuántos años tenía la mujer How encorvada? many years did the woman that was ¿Cuántos años hunchback tenía la mujer have? del flujo How de many sangre? years did the woman with the Pero blood llegó flow el have? reino. But the kingdom came. 12 años de estar enferma la 12 mujer years the y woman llegó was el sick. reino de Dios. And ¿Y the qué hizo el kingdom reino of de Dios? God Diga came. conmigo, What la did the liberó el kingdom of reino God de Dios. did deliver her.
38 años tenía aquel hombre paralítico. Llegó el reino de Dios y solucionó el problema. Donde llega el reino de Dios, no importa cuántos años tengas, con ese problema se va a solucionar. Diga conmigo, el reino de Dios es mayor que cualquier reino que te haya dominado. Vamos a dejarlo acá, no he checado el tiempo, pero creo que ya es tiempo. Póngase de pie. Como quiera vamos a continuar el miércoles. Hemos estado hablando de estos mensajes del reino de Dios. Acuérdese que no es comida ni bebida. Es gozo, paz en el Espíritu Santo. Diga conmigo, gozo y paz en el Espíritu Santo. Lo va a lograr, pero tiene que unirse al lenguaje del reino. Padre, te damos gracias por la palabra. Hemos expuesto tu palabra, Señor, y creemos que esta palabra no volverá vacía, Señor. Creemos que hay un impacto en cada vida, en cada persona. Señor, hay un alumbramiento nuevo en cada uno de nosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Está aquí con nosotros, Señor. Gracias porque hemos conocido tu reino, Señor, y tu justicia. Señor, creemos que en los próximos días seremos mejores discípulos para expandir tu reino, Señor. Somos una extensión del reino de Dios. Mi vida nunca más va a ser la misma, Señor. Estamos en un tiempo, Señor, de transición, Señor amado, donde somos transicionados de la religión, Señor amado. Si nos había atrapado, Padre, hoy en esta hora, Padre, tu reino todo lo puede, Señor. Tu reino es mayor que cualquier tradición, Señor. Renuncio a la tradición de mis padres, a la religión de mis padres, Señor amado, de mis generaciones. Y hoy, Señor, le doy la bienvenida al reino de Dios en mi vida, Señor. Señor, yo creo la palabra que soy bendecido, Señor amado, en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y lo voy a manifestar, Señor, aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos a tu pueblo, Señor. Llévalos con bien. Que esta semana tengan una experiencia, Señor, sobrenatural con el reino de Dios, en el nombre de Jesús. Que no solamente sea algo que hablemos aquí, sino que cada uno, Señor, lo manifestemos en el nombre de Jesús. Amén. Y usted va a tener experiencias, para que no diga que es un cuento de nosotros. Usted va a tener experiencias esta semana. La gente que tiene hambre va a tener experiencias del reino de Dios. Amén. Donde vaya, en el trabajo, en la tienda, donde usted vaya, en la escuela, donde usted vaya, usted va a ver manifestado el reino de Dios. ¿Lo está creyendo usted? Yo creo que el reino se manifiesta donde quiera que vamos. Amén. Pasa algo donde vamos, en los lugares que nos metemos. La gente va a ver algo diferente en nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos mañana en el discipulado. Bendiciones.